Regresamos. Esta es la segunda parte de 3. El tema que estamos abordando es imposición de modelos eclesial, imperial y colonial. Impulsaron la corrupción de los sistemas políticos, la devaluación de instituciones y el libertinaje de nuestra sociedad. Habíamos quedado, el tema es pues orígenes y promotores de la corrupción. Pedía una disculpa y les decía, no quisiera yo que se me tomara como una persona jacobina, apocalíptica, atea o revolucionaria, no. Quiero ir un poquito más al fondo en lo que viene siendo este grande problema que está generando la Iglesia Católica Romana y se cataloga como la forjadora de casi todos los males que padecen la sociedad. Hablamos de una institución que instauró desde su formación el patrón universal para toda práctica pútrida. Estamos hablando de ese amaciato que se da con Constantino y que llegó pues envolvió a toda la sociedad por esa fusión de poderes terrenales y supuestamente espirituales, logrando consolidar en aquella época pues una institución realmente pagana, una institución apartada de los más elementales orígenes del cristianismo, fraguada, una institución fraguada dentro de lo que fue, digamos, pues un sanguinario, vamos a decir, emperador como lo era Constantino, y pues una iglesia impostora de la evangelización cristiana, porque en esa época se habían apartado totalmente de la doctrina original que Jesús había establecido. Dos imperios bárbaros de la época que sobresalieron por su inmoralidad y perversidad. Hablamos de la alianza de fuerzas malignas que se universalizó, haciendo prevalecer la mentira sobre la verdad, que subyugó monarquías, gobernantes, políticos, la economía, crédulos, grupos de poder que asociados han lavado desde siempre las ofrendas y el usufructo de esa mercadería de fe. ¿Pudiéramos nosotros considerar a Constantino como la antítesis de Jesús? Considero que es propio el calificativo. Él fue un emperador que llevó todos los caminos contrarios a lo que Jesús había establecido. Fue reconocido por su ambición de poder territorial, ese cruel sanguinario que tomó las riendas de una iglesia ya inmoral para ese entonces, porque fueron 3 primeros siglos de luchas iguales como las llevaba a cabo, digamos, Constantino, cada uno por su lado, Roma conquistando, invadiendo, avanzando, Constantino por su parte, hasta que por ahí chocaron y sale vencedor Constantino y se impone, digamos, a final de cuentas, incluso como papa. Hablamos de un cínico, saqueador, represor, entre otras nada sacras cualidades que le permitieron el dominio de Roma. Un engendro del mal que por su naturaleza incluso fue incrédulo. Él no creía en Jesús, no creía en su doctrina. Es más, no había sido bautizado históricamente, está comprobado. Ante ello, la iglesia romana precisamente ha pretendido lavar su imagen y sostiene que sí se bautizó, dicen ellos. Pobres argumentos para un hombre sin escrúpulos que bajo la bandera de la fe cristiana desgració a toda sociedad por ellos alcanzada. Hablamos de un legado maligno que se dio en el siglo III, en donde se proclama, se dice, nació la nueva iglesia católica imperial, la que supo imponer sus propios formatos de fe, sustentadas en nuevas idolatrías, el engaño, la traición, el odio, la ambición, el pecado, la lujuria, una descomposición total, cánceres malignos que atrofiaron la verdad, conciencias, sentimientos, dignidad,
honor, la moral, principios, todo lo que pueda haber para un ser humano, fue por ellos de alguna manera descompuesto. Desafortunadamente, avanzaron hasta nuestro continente por la subyugación de los reyes católicos de España. Vino la colonización y tras ellos venía toda esta desgracia, no solamente interior, espiritual, del alma, todo aquello sacro, interno del hombre, todo aquello mal nacido, digamos, para lo que viene siendo el hombre interior, y pues fue arrastrado, digamos, a esa descomposición. Yo considero que es todavía más dañoso el mal que estamos mencionando, todo lo interno que ellos, digamos, echaron a perder en el hombre, moral, buenos principios, calidad humana, todo lo interior lo echaron a perder, y sobre ello vienen las enfermedades físicas. Hablamos que fueron transmisores de la viruela, de la gripe, la peste, la sífilis, la fiebre amarilla, el dengue, la malaria, enfermedades que poco a poco aniquilaron a millones de aborígenes porque no estaban preparados y porque desconocían estas enfermedades que habían traído también los colonizadores. Hablamos de dos males: el interior, que es el más grave y que no se ha podido erradicar y que ha echado a perder casi a todas las sociedades del mundo, y el exterior, por las enfermedades que a final de cuentas fueron controladas. Un gran amigo, Monseñor Rafael Rodríguez Guillén, en algunas pláticas, en algunas exposiciones que se llevaron a cabo tanto en la República Mexicana como en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica, decía él en su presentación, hablando sobre toda comparación degradante de la heredad colonizadora, Monseñor lo describía de la siguiente manera. Hablo de un español de origen, quien textualmente dijo: me avergüenzo como español de mis compatriotas colonizadores, no solo porque terminaron con la cultura de un continente y lo saquearon, y estoy convencido que lo único bueno que les heredaron fue el lenguaje con el que hoy nos podemos entender. Y fue reiterativo al señalar el otro cáncer de la fe, el credo. Los mexicanos, tras imponerles, dice, los formatos extraños que se sustentan en las apariciones, las catequesis, dogmatismos y la falaz idolatría. De esta manera, en estos términos, Monseñor era directo para dar un calificativo a todos aquellos paisanos de él, compatriotas, que en su momento controlaron nuestro territorio. En estos términos, el daño directo o colateral sigue haciendo estragos en el México de hoy. Noble nación que se debate en el despertar o seguir bajo el yugo de la imposición corrupta. Se dice de una sociedad despistada e indecisa que está entre la moral y las ilegalidades de los purpurados, quienes siguen en su lucha por el poder y viviendo como en el tercer siglo, negocios ilícitos, fraudes, extravíos sexuales, corrupción, mercadería idolátrica, doctrinas tributarias, lesbianismo, sexualismo, homosexualismo y todo aquello que es mal ejemplo para las nuevas generaciones y sobre todo también para las instituciones gubernamentales, las que hoy como ayer ya están clasificadas entre los países más corruptos de América Latina, se dice, y del mundo, y el país también más antidemocrático del continente. ¿Quiénes son entonces los responsables de la corrupción existente y la que hoy corre entre las instituciones? Cabe destacar, estimado televidente, que el funesto régimen de totalitarismo en el colonialismo se plagó de cacicazgos. Estamos hablando de terratenientes, saqueadores que por más de 500 años han hecho prevalecer la ley del más fuerte y su lealtad, su servilismo,
a la corona. La misma operación que con pinches en el gobierno y clérigos de doble moral han hecho prevalecer y van más allá con las prebendas que exigen a la nueva generación política para dejarles gobernar. Una juventud reclutada y formada en sus seminarios para defraudar, para traicionar, para dividir, para odiar, para amenazar, convertidos exactamente en la antítesis del Cristo, por ellos abanderado y por otros pregonado. 500 años de imposición y recomposición y luchas por el poder. En este punto es interesante hablar cómo los vividores de la fe se han renovado abanderando luchas sociales que jamás les habían importado. Su fin, seguir con el control del país. Todo ello en detrimento de una sociedad que no ha terminado por despertar o que no ha sabido valorar el gran esfuerzo de quienes enfrentaron a esta estirpe del mal. Hablo en la independencia, en la reforma, en la revolución, en las guerras cristeras, entre otras confrontaciones que astutamente el clero ha sabido superar. ¿Cómo? Muy simple. Pasando del poder totalitarista de las cruzadas, donde ellos estaban atrás organizando y reorganizando los ejércitos, a los cristeros, los que iban a ir en contra del gobierno para que defendieran sus intereses. Estamos hablando de estos que en una ocasión apostaron a la lucha, a la revolución y a las confrontaciones, pero que ahora en las nuevas estrategias han venido a guarecerse en el poder fáctico, con el que siguen gozando de las prebendas que garantiza el Estado, los concordatos y concubinatos, entre otras regalías, la tolerancia que tienen estas autoridades para sus ilegalidades, para sus violaciones constitucionales, los abusos de poder y el disimulo que hay ante la perversión sexual. No podemos pasar por alto, estimado televidente, que en México, como en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, el clero ha vivido con un abuso, un acoso definitivamente contra los niños. La pederastia, digamos, se ha multiplicado, las multas que han pagado han sido millonarias, se han ido a la bancarrota. México se encuentra exactamente en esa posición. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tanto encubrimiento? Este es el meollo del problema, estimado televidente. Mientras la fusión de los duopolios, mientras la fusión de las élites de poder se esté dando con la Iglesia, siempre habrá una forma de encubrirse los unos a los otros. Vamos a ir a otro pequeño corte y regresamos con un tercer capítulo interesantísimo. No le cambie, el episcopado mexicano y su activismo por el poder. Regresamos.